Bueno, Arratsaldeon eta ongi etorri a esta segunda sesión de preparatoria para la fase local de las Olimpiadas de Física. Nada, recordaros que soy Rubén Ibarrondo de la Asociación de Estudiantes de Física e Ingeniería Electrónica CIMATEC. Y bueno, en esta segunda sesión vamos a ver sobre todo un tema que no se suele tratar en bachiller, que es el tratamiento de errores experimentales, etcétera. Y, y pues vamos a comenzar con ello. Cualquier duda que tengáis podéis preguntarla. También al final os dejo algunos medios para contactar con tanto conmigo como con Cimatec. Y vamos a ello. Vale. Lo primero de todo, en las técnicas experimentales lo que tratamos de hacer es determinar el valor de ciertas magnitudes de físicas. Entonces, decimos que o creemos que hay un valor verdadero, entre comillas, para estas magnitudes y el objetivo fundamental de esta sesión es ver cómo se estima la confianza que tenemos en un valor obtenido a través de una medida. Entonces, en un concepto fundamental en la ciencia experimental es el de error. Entonces, llamamos error a la diferencia que hay entre el valor verdadero y el valor obtenido por métodos experimentales, ya que nosotros solo tenemos acceso a valores experimentales. ¿Cómo podemos estimar el error si no conocemos el valor verdadero? Y de esto trata la sesión de hoy. Bien, entonces primero tenemos que diferenciar los tipos de errores, realizar una clasificación. Los errores fundamentalmente se suelen clasificar en función de sus causas. Y por un lado distinguimos los errores sistemáticos de los errores accidentales. En los errores sistemáticos ocurren de forma constante a lo largo del proceso de medida y afecta a todas las medidas hechas de un modo similar. Tienen un signo determinado, es decir, siempre desvían el valor en la misma dirección y por suerte estos normalmente se pueden detectar y corregir. Es decir, si yo sé que mi aparato siempre me va a dar un valor ligeramente superior, puedo intentar corregir para que dé un valor más preciso. Entonces, dentro de estos mismos errores podemos diferenciar tres. Los errores instrumentales, que se deben meramente al aparato de medida, puede deberse a un error de calibración, o por ejemplo una báscula que pesa de menos o que pesa de más. Un error personal, que se debe a un error en la utilización del aparato de medida o debido a un problema visual, por ejemplo, por ejemplo, al medir el nivel de agua utilizando una regla, según cómo la miremos, si la miramos por arriba, por abajo o por el centro, nos dará la sensación de que hay niveles distintos. Entonces tenemos que saber cuál es el uso adecuado y la perspectiva adecuada para obtener el valor. Y luego están los errores de método de medida, que básicamente son haber escogido el método erróneo para determinar nuestra magnitud. Pues, por ejemplo, utilizar un método que no sirve en el rango en el que nosotros estamos trabajando, o haber escogido un observador inapropiado, o un método inapropiado en general. Estos son los errores sistemáticos que en principio se pueden corregir y normalmente solemos asumir en los planteamientos que se nos suelen hacer, por ejemplo, en ese tipo de ejercicios y problemas, que están ya corregidos. En la realidad estos errores sistemáticos eh, son muy frecuentes y hay que tener mucho cuidado con ellos, pero normalmente a nivel teórico nos preocupamos de los errores accidentales y de caracterizar estos errores accidentales. Bien, estos segundos son errores que provocan variaciones pequeñas en el valor experimental con respecto al que esperamos sea el valor verdadero y se supone que se rigen o se asume que se rigen por leyes de azar completamente y que no hay control sobre ellos. Por tanto, lo máximo que podemos hacer es intentar suavizar sus efectos de forma estadística, como vamos a ver hoy. Vale, más conceptos. Están tres conceptos fundamentales para el tema de errores, son el de exactitud, precisión y sensibilidad. Bien, la exactitud sería el grado de concordancia entre el valor verdadero y el valor experimental. Es decir, cuánto nos acercamos al valor verdadero mediante nuestras medidas.
La precisión de una medida es el grado de concordancia que hay entre distintas medidas de la misma magnitud o realizadas en condiciones similares. Mientras que la sensibilidad de un instrumento, de un aparato de medida, es la menor cantidad de variación de magnitud que puede medir este aparato o instrumento. Entonces, se suelen poner estas 4 dianas como ejemplo típico de precisión y exactitud. Entonces, imaginemos que el valor que nosotros queremos obtener es el valor del centro de la diana y tenemos estas 4 situaciones. Bien, en la primera situación tenemos una precisión baja porque los puntos están muy dispersos entre sí, es decir, no hay concordancia entre las distintas medidas, y además una exactitud baja porque no están agrupadas alrededor del valor verdadero, sino que se alejan del valor verdadero y de forma muy dispersa. En esta segunda tenemos una precisión baja de nuevo, pero una exactitud alta, porque a pesar de que los valores no son concordantes entre sí, el promedio está cercano al valor verdadero. Luego tenemos el caso de precisión alta pero exactitud baja, que es cuando los valores son muy concordantes entre sí, pero están lejos del valor verdadero, no coinciden con él. Y luego la precisión alta y exactitud alta, que se da cuando los valores son cercanos entre sí y además son cercanos al valor verdadero. Bien, este caso de exactitud y precisión a menudo no se usan tanto como sinónimos, pero sí se suele presuponer que la exactitud implica precisión. Es decir, cuando decimos que los valores son concordantes con el valor verdadero, estamos asumiendo que son concordantes entre sí también. Sin embargo, lo contrario no es cierto. Decir que algo es preciso no implica que decir que ese algo es exacto, ¿de acuerdo? Así como se puede utilizar en una dirección, en la otra sería muy raro. Y luego la importancia de la sensibilidad, que nos permite medir la diferencia entre la sensibilidad que tenemos para distinguir la diferencia entre dos valores de una magnitud. Bien, entonces, ¿cómo representamos los errores? Por lo general, asumimos que existe un valor verdadero, que es el que queremos determinar, que es al que nos queremos acercar, y un valor de medida, que es el que hemos estimado mediante procedimientos experimentales. En este caso, el error absoluto sería una estimación de la diferencia entre estos dos valores. Este delta de x sería lo que llamamos el error absoluto. Ahora veremos cómo se puede estimar. Y el error relativo sería la influencia que tiene este error o la importancia que tiene este error con respecto al valor verdadero. Como en general no tenemos el valor verdadero, este error relativo lo tenemos que normalmente estimar con respecto al valor de la medida. Bien, y en general expresamos los resultados de una medida con esta estructura: el valor obtenido a través de la medida y el error absoluto que se ha estimado. Ahora vamos a ver esta forma de expresarlo, cómo se hace y qué convenios se siguen para expresarlo y, y qué utilidad tiene. Vale. Bien, en nuestro caso el error lo expresaremos siempre con una sola cifra significativa. Es decir, este primer ejemplo, tenemos magnitud estimada y el error estimado. Bien, aquí vemos que el error tiene 3 cifras significativas, el 5, el 4 y el 3, pero nosotros por lo general solo utilizaremos una única cifra significativa. En este caso nos quedamos con la primera, 0,5. Y en este caso, la magnitud de la medida, la x, la representaremos de tal forma que su última cifra significativa coincida con la del error. En este caso aquí después tenemos 5,431, pero este 3 y este 1 sobran porque la última cifra significativa es el 4 y lo dejamos ahí. Entonces nos quedaría, esta sería la forma de representarlo de forma correcta, de acuerdo con lo que solemos hacer. En casos de medidas más precisas también es típico que utilizar 2 cifras significativas para el error, pero nosotros utilizaremos una. De acuerdo, con el tema del redondeo. Por lo general aumentamos en una unidad la cifra
siempre que la siguiente cifra significativa sea igual o superior a 5. Bien, esto, el ejemplo... Es decir, si en este caso, en lugar de tener 5,43, hubiésemos tenido 5,45 o 46, 47, 48, 49, hubiéramos redondeado a 5,5. De igual manera hubiéramos hecho en el error. Si en lugar de tener 0,54 hubiésemos tenido 5,6, 5,5, 5,7, hubiésemos redondeado a 0,6. Esto no afecta a la cantidad de cifras significativas, pero es importante tenerlo en cuenta también. Luego, por lo general, si un valor viene expresado sin mención explícita a su error, asumimos que todas las cifras son significativas y que el error es de una unidad en esta cifra significativa. Como ejemplo, esta última línea, imaginaos que nos dan como valores en una tabla 13,02, pero no nos dicen de forma explícita ningún error. Entonces asumiremos que el error es del de la última cifra significativa y de una unidad, en este caso 0,01. Bien, aquí os pongo otro ejemplo. Imaginaos que nos dan este resultado. Hemos dicho que el valor de x tiene que tener tantas cifras significativas, o la última cifra significativa tiene que coincidir con el error. En este caso es del segundo decimal, así que tendríamos que añadir otro 0 para expresarlo correctamente. Este es otro caso en el que el error es 356. Redondeándolo, este error sería de 400. Entonces, al acortar para utilizar cifras significativas, en este caso es mejor utilizar la notación científica. Y si acortamos el valor de x para que coincida con el del error, pues nos queda este resultado final. Bien. Bien, ahora, ¿cómo estimamos estos errores? Hemos visto qué quieren decir, de dónde provienen y cómo se representan. Pero ahora, ¿cómo se estiman? Bien, primero vamos a ver las medidas directas, cuando a través del aparato obtenemos una medida para el valor que queremos obtener. Bien, en este caso podemos diferenciar dos situaciones, el caso en el que solo realizamos una medida de la magnitud o el caso en el que realizamos varias. Si solo realizamos una medida de la magnitud, tomaremos como error el valor absoluto de la sensibilidad del aparato. Este es el caso, por ejemplo, cuando medimos algo con una regla o con un calibre, obtenemos un valor para la medida y ese valor obtenemos un valor para la medida y utilizamos la sensibilidad del aparato para calcular para estimar su error. En este caso, la sensibilidad del aparato pone que es de 0,05 milímetros, con que esa S que tenemos ahí sería de 0,05 milímetros. En el caso de una báscula, por ejemplo, si pesamos algo, en este caso sería su último dígito, que sería de 0,0001 kilogramos. Y en este caso que tenemos un barómetro, pues tenemos un error en bares, otro error en miligramos de mercurio y la sensibilidad sería pues el valor de cada una de estas rayitas, que si no me equivoco es de un bar y, y de esta forma se estimaría el error cuando solo realizamos una medida o la aleatoriedad de la medida es prácticamente nula, entonces estimamos que el error que tenemos es el que tiene el propio aparato. Bien. Bien, el caso en el que realizamos varias medidas de una magnitud, es decir, cuando realizamos varias medidas de una magnitud y nos arroja valores ligeramente distintos, esto puede deberse a una propia fluctuación de la magnitud que estamos midiendo o a los efectos del azar en el propio instrumento de medida. En este caso,
El error se entiende que será ligeramente mayor al del propio aparato porque hay otros fenómenos que están afectando sobre el proceso de medición y lo que hacemos es suavizamos los efectos de esa aleatoriedad de forma estadística. Entonces, primero estimamos el valor de la medida como la media entre las distintas medidas realizadas. La media, recordad que me refiero a la media aritmética, que es sumar todos los valores que hemos obtenido y dividir por la cantidad de valores que hemos utilizado. Y eso será una estimación de la medida. Y el error lo estimamos utilizando el error cuadrático medio, siempre que sea mayor de la sensibilidad. Es decir, el error cuadrático medio es la diferencia que hay es la media de las diferencias cuadráticas. El error cuadrático medio sería la raíz de la media que hay entre las diferencias cuadráticas de los valores. Es decir, cada uno de ellos, restarle la media, sumar el cuadrado de todos ellos, dividir por n y luego calcular la raíz. ¿Vale? Habría otras maneras de estimar este error, pero nosotros con esta podemos estimarlo adecuadamente. Digo que siempre que sea mayor de que la sensibilidad esta media, porque en el caso de que este error estadístico nos dé menor que la sensibilidad, tomaremos el valor de la sensibilidad. Imaginaos que se realiza múltiples veces una medida y siempre se obtiene el mismo valor. En ese caso no puedes considerar que tu error provenga de efectos azarosos y estimar el error como cero porque siempre has obtenido el mismo valor. No, en ese caso lo que está limitando tu sensibilidad como eh, científico experimental, lo que está limitando tu sensibilidad es el aparato. Entonces, siempre tomaremos el mayor entre la sensibilidad y este error cuadrático medio. Como ejemplo, pues podéis probar estos números. Imaginaos que estamos midiendo una distancia y obtenemos estos valores distintos. Bien, si calculáis la media de estos valores, que simplemente sería sumar todos ellos y dividir por n, por 5 en este caso, obtendréis este valor. Ahora, si calculamos el error cuadrático medio, que es restarle este valor, la media, a cada uno de ellos, sumar el cuadrado de todos ellos, dividir por 5, que es el número total de muestras, y calcular su raíz cuadrada, pues obtendréis este otro valor, 0,5. Por tanto, la estimación de esta magnitud será 3,1 con un error de 0,5 metros. Bien, entonces hasta aquí hemos visto magnitudes que hemos obtenido a través de medidas directas, ya sea a través de una sola medida o a través de varias. Ahora vienen las magnitudes que medimos de forma indirecta. Por ejemplo, si yo quiero medir el volumen de una caja y lo único que tengo es una regla, lo que tengo que hacer es medir cada uno de sus lados. En cada una de estas medidas de las longitudes habrá un error y multiplicarlos para obtener su volumen. ¿Cómo estimamos el error de este volumen? Si la altura es h, b, c, el volumen es el producto entre ellos, a, b y c, teniendo un error delta a, delta b y delta c. Bien, ¿cómo estimamos? ¿Cómo estimamos ahora el error del volumen? De la medida del volumen. Bien, esto se obtiene utilizando estas fórmulas que tenemos aquí arriba. Imaginaos que tenemos una magnitud que depende de otras tres. Podría ser de varias, de una sola o de dos, las que fuera. El error final de la magnitud se pondera utilizando esta fórmula. Tenemos el cuadrado del error de cada una de las variables multiplicada por la derivada de la magnitud que estamos estimando por la variable por la que estamos multiplicando el error. Todos estos términos sumados al cuadrado y al final la raíz cuadrada. Y esto nos serviría para estimar el error de la magnitud. Hay un caso particular que aparece de forma muy frecuente, que es cuando la magnitud depende del producto de varias variables, ¿no? Estas nm y p pueden ser positivas o negativas, es decir, las x y z pueden estar multiplicando, dividiendo, lo que fuera, y la c es simplemente una constante que podemos cuya
Y la c es simplemente una constante, cuya precisión podemos determinar de forma arbitraria y por eso pues, despreciamos el error de esa constante. Pues imaginaos que es un número, el número pi, la raíz de 2, el número 4, pues lo que fuera. En este caso concreto, esta fórmula aquí arriba se simplifica o se vuelve más simple y toma esta forma. Aquí estamos representándola como el error relativo porque la fórmula es más cómoda. Recordad que si quisiéramos estimar el delta F simplemente tendríamos que pasar la magnitud multiplicando al otro lado. En particular veamos qué ocurre para el error del volumen. Pues utilizando la segunda fórmula, el error relativo del volumen se puede estimar de esta forma. Eso es. Y ahora pues, supongamos que queremos calcular el error del área de un círculo cuando lo que hemos medido es su diámetro, por ejemplo. Bien, pues la relación entre el área de un círculo y su diámetro es la siguiente. Dos. Por alguna razón no me. Vale. Y entonces, utilizando lo mismo la segunda fórmula, el error relativo para el área será otro. Como en este caso todo lo de dentro es positivo, esto será 2 veces delta de D partido por D. Bien. Vale, continuamos. Vale. Bien. A menudo otra forma indirecta de obtener el valor de una magnitud es tener una relación lineal entre otras dos magnitudes, dibujar una recta para distintos valores de estas dos magnitudes y utilizar su pendiente para estimar esta otra magnitud. Bien, esto es este ejemplo, esta ecuación, estos datos, este esquema, este diagrama están sacados del examen de las Olimpiadas Nacionales de Física de 2012 y con este aparato lo que se pretendía era medir el componente horizontal del campo magnético de la Tierra. Bien, entonces lo que se hacía era, estos son unas bobinas, aquí hay una especie de brújula y se le aplicaba distintas intensidades, que es esta de aquí, y se medía el ángulo que rotaba la brújula, debido a las diferencias entre el campo magnético de la Tierra y el campo magnético provocado por las bobinas. Bien, la relación entre estas dos magnitudes se podía hallar pues por una constante universal, el radio de las bobinas y la cantidad de ciclos que tienen las bobinas. Y lo que proponían en este ejercicio era obtener distintas medidas de la intensidad y sus correspondientes ángulos. De esos ángulos obtener sus tangentes. Y de esta forma deberíamos tener una relación lineal entre estas dos magnitudes, la intensidad y la tangente del ángulo.
Si dibujáramos una línea recta que para los distintos valores y unimos esos valores, la pendiente de esta recta sería esta magnitud, que relaciona la intensidad con la tangente del ángulo. Bien, pues esto es lo que se proponía y de esta forma se resolvía, ¿no? Aquí podéis ver cómo colocan los distintos puntos en un papel milimetrado y dibujan una línea recta que une estos puntos. Vale. De forma cualitativa, esa línea recta se puede hacer, pues, digamos, a ojo, intentando pasar de forma equilibrada por todos los puntos o dándole más peso a las zonas donde hay más puntos, etcétera. Existen métodos matemáticos también para encontrar cuál es la pendiente que mejor se ajusta a estos puntos, minimizando el error cuadrático, es decir, la distancia entre los puntos y la línea recta, pero para el nivel de bachillerato es suficiente para el tipo de experimentos que vais a afrontar es suficiente con realizar una estimación cualitativa. Bien. Es importante que en este caso las magnitudes que se medían de forma directa eran la intensidad y el ángulo. A menudo entre las magnitudes que podemos medir no hay una relación directamente lineal, porque si os fijáis, si dibujáramos la intensidad con respecto al ángulo no obtendríamos una línea recta, porque la relación lineal es entre la intensidad y la tangente de este ángulo. Entonces, a menudo tenemos que transformar alguna de estas variables en otra que también podemos calcular a partir de las anteriores, para poder obtener una relación lineal que sí podamos colocar en un dibujo, o sea, colocar en una gráfica y conectar a través de una pendiente. Y es un ejercicio que hay que hacer normalmente. Y bien, ¿cómo estimamos ahora el error de ese valor que hemos obtenido para la pendiente? Pues, de nuevo, existen fórmulas matemáticas que nos permitirían calcularlo, estimarlo de forma rigurosa, pero para el nivel de los experimentos que vais a afrontar, se pueden hacer de nuevo de forma cualitativa, estimando cuál sería la pendiente máxima que podemos obtener utilizando todos estos valores. En este caso no se aprecia tanto porque los valores están muy cerca, pero si tuvierais una regla y los puntos sobre un papel milimetrado, os aseguro que ajustando, intentando buscar cuál sería la pendiente máxima que podría cuadrar con estos valores, tendríais pues una recta, con una pendiente distinta a la que habéis estimado en un principio. Luego hacemos el mismo procedimiento, pero intentando estimar la menor recta posible, o sea, la recta con la menor pendiente posible. Y lo mismo, en este caso cuesta ver, pero con un papel milimetrado de un tamaño pues, de un folio y con una regla también es relativamente fácil de estimar. Entonces, obtenemos dos valores, el P max, que sería la pendiente máxima, y una pendiente mínima. Bien. Vale, pues el error de la pendiente lo estimamos como la diferencia entre la pendiente máxima y la pendiente mínima dividida por 2. Bien, entonces, el valor de la pendiente lo estimamos como la que mejor se ajuste a los puntos de forma cualitativa y el error de esta pendiente lo estimamos como la diferencia entre la pendiente máxima menos la pendiente mínima dividida por 2. Y esto nos permitiría estimar el valor de la pendiente. En este caso, obteniendo el valor de la pendiente, todavía no habríamos despejado la variable BH, que es el componente horizontal del campo magnético de la Tierra. Tendríamos que relacionar la pendiente con la variable BH.
y utilizando el error de la pendiente, el error del radio, en este caso mu0 consideramos que no tiene error porque es una constante universal que podemos determinar con una precisión arbitraria, y n, que es un número entero que asumimos que no tiene error, tendríamos que combinar el error de la pendiente con el error de R, con la fórmula que hemos visto anteriormente, para obtener el error de BH, del componente horizontal del campo magnético de la Tierra. Bien, bueno, esto ha sido la parte más teórica de esta segunda sesión. Ahora me gustaría enseñaros un ejemplo concreto de un caso de un problema experimental para que veáis cómo se suelen exponer y me hubiera gustado hacer también algún ejemplo concreto teórico, pero la verdad es que hay infinidad de ellos, así que si alguien quiere comentar alguno en concreto, pues puede ponerse en contacto con Cimatec o conmigo mismo a través de alguno de estos medios. Y vale, mm, vamos a tomar el ejemplo de este examen del año pasado. Bien, vale. Vale. Bien, en este ejercicio, en este problema, el objetivo era determinar el valor de la permitividad relativa de una lámina delgada de PVC. Y para hacer esto, pues se introducen los conceptos de impedancia, que es una generalización de lo que conocéis como la resistencia, una resistencia de un circuito. Entonces, la impedancia sería una generalización del concepto de la resistencia, y lo que ocurre es que esta impedancia, que es una especie de resistencia, varía con la frecuencia de la corriente que se está aplicando. Es decir, no es constante para cualquier frecuencia, varía con la frecuencia. Entonces, varía con la frecuencia de esta forma. Para un condensador es de esta forma. Y ahora, la capacidad de un condensador, la capacidad de un condensador se obtiene de esta ecuación de aquí, que relaciona su área, la permitividad del material que tiene entre las dos placas y la distancia entre las dos placas. Recordad que un condensador son dos placas metálicas aisladas por un dieléctrico, y la corriente se transfiere de una placa a la otra por inducción electromagnética. Por eso es por lo que depende de la frecuencia. Si alguien no ha dado estos conceptos en profundidad porque no ha llegado a esta parte del tema, lo que sea, no os preocupéis. Yo creo que leyendo paso a paso y entendiendo que hay ciertas relaciones entre ciertas variables, también se pueden resolver este tipo de problemas, aunque, claro, a un nivel experimental no se podrían plantear, pero bueno. Bien, entonces la permitividad en el vacío, epsilon 0, asumimos que se puede determinar con precisión arbitraria, y queremos determinar la permitividad relativa, que se obtiene a través de esta relación. Y entonces llegamos a esta última ecuación. Vale, aquí nos explican el montaje que realizan. Estas placas y esta lámina de PVC van a componer nuestro condensador. Se monta este circuito para obtener la intensidad que corre por el circuito y la tensión del condensador. Aquí podéis ver una foto del esquema. Entonces, lo primero que nos piden es determinar el área y el error de este área, que esto se hace con los métodos que hemos visto para determinar el área. Lo siguiente que nos piden es que realicemos una medición utilizando este libre de la distancia del grosor del PVC. Y en el siguiente paso se van aplicando, nos dicen que vayamos aplicando, o se han ido aplicando, corrientes con distintas frecuencias. Entonces se obtiene la frecuencia, la tensión del condensador, la intensidad, y calculamos la impedancia utilizando la ecuación que hemos visto arriba, que es el ratio entre la tensión y la intensidad.
Luego nos piden que calcule en función de la frecuencia que traslademos a la quinta columna de la tabla anterior. ¿Eh? Bien, antes antes de este paso nos piden que utilizando las relaciones que nos han dado a lo largo del enunciado encontremos una dependencia lineal entre la impedancia Z y la frecuencia. Y luego buscamos esta relación lineal y ahora representamos gráficamente la relación lineal que hemos encontrado. Estimamos el valor de la pendiente con los métodos que hemos visto. A partir del valor de la pendiente estimamos el de la permitividad relativa y sus errores. Bien, aquí en el apéndice nos daban las medidas porque esta prueba se realizó en formato online, así que se dan las medidas de las distintas frecuencias, las tensiones y la intensidad. Podéis ver que la intensidad sube a medida que sube la frecuencia, mientras que el voltaje se mantiene más o menos constante. Y esta es la hoja que se daba para enviar la resolución, el formato que se pedía. Es que aquí se pedía una columna más que fuera una función de la frecuencia, pero que esta magnitud tuviera una relación lineal con la impedancia. Bien, en las soluciones, aquí tenéis las soluciones, las podéis buscar en internet también para ver las soluciones, cómo se estima el error de A, del área, de la distancia, y se busca una relación lineal entre la impedancia y la frecuencia. Entonces veis que si dibujáramos uno partido por la frecuencia y la impedancia en cada uno de los ejes, la pendiente que esperamos obtener es esta de aquí, d partido por 2pi, la permitividad relativa, la permitividad del vacío y el área. Esto aquí, la pendiente es esto. Entonces, ahora ya calculamos, ponemos los valores sobre la tabla, creamos la siguiente columna, se colocan los puntos sobre el papel milimetrado, se estiman con las dos pendientes que se ha podido obtener, se estima el error de P, bueno, se estima primero el valor de P, la pendiente máxima, la pendiente mínima y su error, y finalmente de la pendiente sacamos el valor estimado para la permitividad relativa del PVC y finalmente calculamos el error de esta permitividad relativa estimado con respecto al error de las variables de las que depende. Y eso sería un ejercicio experimental típico que se podría pedir y que, bueno, que es adecuado también para nivel de bachillerato. Vale, pues una vez más deciros que cualquier duda que podáis tener podemos intentar resolverla. También si sobre la carrera de física o ingeniería electrónica, pues también estamos a vuestra disposición. Y bueno, pues ánimo con todo y este burro una pasa.